Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas y amigos. Hoy es nuestra oportunidad una vez más de disfrutar el manjar que el Señor nos tiene a través de su santa y bendita palabra. Y este mensaje, como de costumbre los jueves, es para todos los jóvenes del pueblo de Dios, porque nuestros jóvenes más que nunca en estos días se necesita estar fuerte, se necesita estar realmente unido con el Señor, se necesita estar viviendo por el Señor y para el Señor. Por esta razón es un momento maravilloso que vamos a disfrutar en compañía de los jóvenes del pueblo de Dios. Qué maravilloso poder estar juntos en esta noche. Qué maravilloso, porque el Señor nos ha regalado un nuevo día y hemos disfrutado todo este nuevo día hasta llegar en este momento en la noche. Qué maravilloso. Ahora bien, vamos a iniciar de una, sin más preámbulo, nuestro estudio en esta noche. Vamos a inclinarnos delante de Papá para poder hablar con Él. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta noche porque eres maravilloso para con nosotros. Nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha amparado, nos ha dado la bendita licencia de poder estar esta noche en tu presencia. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, gracias por tu tierno cuidado y gracias por tu paterno amor. Ahora, bendito Señor, vamos a abrir tu palabra para aprender un poco más de ti, tus consejos para la juventud de tu pueblo. Ayúdenos a todos y a tus jóvenes especialmente a poner estas cosas por obra en sus corazones, Señor, y así puedan realmente prepararse para el gran día del encuentro contigo por los siglos de la eternidad. En tus manos nos encomendamos en esta noche, que tu Santo Espíritu nos conduce, oh bendito Dios, a toda verdad. En tus manos nos encomendamos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Es maravilloso porque ya habíamos estudiado Primera de Juan, el capítulo 2, versos 13 y 14. Y el Señor en esta parte nos había dicho algo importantísimo que vamos a partir en esta noche de ello para continuar en nuestro desarrollo. Primera de Juan 2, versos 13 y 14, había rezado de la siguiente forma: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.
os escribo a vosotros jóvenes, que es la parte que habíamos tocado, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y habíamos dicho, en este mundo tan difícil, nuestros hermanitos jóvenes, permanecer realmente en la iglesia, en el pueblo de Dios, disfrutando de la comunión con el Señor, es algo realmente maravilloso. Es porque realmente ellos han llevado la victoria, porque la situación del mundo y la situación de la juventud es una situación supremamente difícil. Pero nuestros hermanitos han podido luchar, han podido batallar con todas las tentaciones que el mundo les presenta. Por esa razón, nosotros los adultos tenemos que entender la tremenda lucha, la tremenda batalla que nuestros jóvenes hermanitos están realmente viviendo. Por esa razón, nuestro papel es alentarles a seguir avanzando, a seguir venciendo y a seguir realmente enamorarse de nuestro Señor Jesucristo, porque es la única forma de subsistir bajo toda esta artillería mundanal que se lanza en contra de nuestros hermanitos jóvenes. Pero el apóstol Juan entendía y les dijo que les había escrito a ellos porque realmente ellos habían vencido el maligno. Y esto es lo que habíamos hablado, y el verso 14 dice: os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Efectivamente, el apóstol Juan entendía la tremenda lucha en la cual nuestros hermanitos jóvenes están. Y por esa razón, él les animaba a continuar venciendo, y él les había dicho algo impresionante y que nosotros tenemos que recalcar en esta noche, es que los jóvenes son fuertes. Claro, a esa edad, lleno de vida, lleno de vigor, lleno de entendimiento, porque ellos están realmente listos para emprender esta carrera de la vida, y que realmente bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, bajo su conducción, entonces nuestros jóvenes se duplican en fuerza para realmente poder llevar una vida de victoria en victoria. Habíamos llegado que ahí porque a diario, nuestros jóvenes, como nosotros los viejos, todos nosotros, el pueblo de Dios, a diario tenemos una batalla que lidiar. Tenemos una carrera que correr. Y tenemos una vida santa que aguardar. Esto nos debe hacer entender que las cosas realmente, especialmente para nuestros jóvenes, no es tan sencillo como muchos lo pretendan. Por esa razón
se les dice que son fuertes, pero son fuertes en el Señor Jesucristo, porque la fuerza humana, la capacidad humana, el entendimiento humano, la inteligencia humana no sirve para ser fuerte en esta batalla, en esta lucha en que realmente nos encontramos. Porque como ha dicho el apóstol Pablo, la batalla es una batalla espiritual. Estamos luchando contra los principados, contra las potestades de las tinieblas y por supuesto ellos se disfrazan de todo. Ellos son camaleones y toman la forma que quieran, utilizan a las personas a su manera y nosotros con los ojos físicos no podemos ver eso, pero con la inteligencia del Señor que está en nosotros, en nuestros jóvenes, podemos realmente discernir los ataques y podemos realmente salir victorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para su honra y su gloria. Entonces son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Y eso es así. Y esto es así. Y en esta noche es de lo que realmente nosotros vamos a tocar. Por esa razón, en Juan el capítulo 15, bajamos a Juan el capítulo 15, hay algo que el Señor Jesucristo sí dijo y es necesario que todos nosotros lo entendamos, pero en esta noche específicamente a los jóvenes del pueblo de Dios. Mire, llega y dice, Juan 15, verso 7, si permanecéis en mí, mire bien eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, nuestros jóvenes, al permanecer en el Señor Jesucristo y no desviarse ni a diestra ni a siniestra, y al permitir que esta palabra del Señor Jesucristo cobra vida en ellos, entonces, hasta entonces, ellos pueden pedir lo que quieran. Aquí no están hablando de dinero, como muchos cada vez que lean, pedid todo lo que quiera y os será dado, y ellos lo único que les viene en mente es que es dinero, es que es fama, es que es casa, ropa y comida y todo. No, aquí no están hablando de eso. Yo quiero que nuestros jóvenes entiendan, que la juventud del pueblo de Dios entienda cuando el Señor Jesucristo sí dijo, pedid todo lo que queréis, no está hablando de nada material, porque se supone, mire bien eso, se supone si permanecemos en Él y que su palabra está en nosotros, entonces ninguno de nosotros vamos a pedir cosas materiales de este mundo, porque ya el Señor fue muy claro en Mateo 5 de decirnos, no os preocupéis por lo que habéis de comer, de beber, no os preocupéis que por eso. Pero si nos ha dicho, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, si todas estas cosas serán añadidas, aquí cuando Él dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que quiera. Entonces, todos estos que se lanzan a decir hay que pedir a Dios, es decir, Dios nos ha dicho de pedir, entonces tenemos, y comienzan a mirar qué hay que pedir y comienzan a hacer peticiones terrenales, entonces están totalmente fuera de contexto, están totalmente fuera de la voluntad de nuestro Dios. Porque el Señor Jesucristo, si había que dicho todas estas cosas de comer, de beber, de vestirse, de vivir en este mundo, son cosas que serán añadidas, entonces nosotros no podemos ponernos a pedir estas cosas, porque estas cosas son poca remonta, son cosas que son añadidas y que no se pide. Yo me acuerdo cuando el Señor estaba hablando con Salomón y llega y dice a Salomón, bueno, pídeme lo que quieras. Entonces Salomón, y mire bien, hermanos, mire bien, cuando el Señor se dijo eso a Salomón, el Espíritu de Dios todavía no estaba dentro de Salomón. No estaba. Porque el que vino a abrir la puerta, vuelvo y lo repito, el que vino a abrir la puerta para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros es el Señor Jesucristo. Por esa razón, el Señor Jesucristo derramó el Espíritu Santo después que ascendió y Papá Dios estuvo feliz, contento de su trabajo y él pidió a Papá Dios que derramara el Espíritu Santo para que estuviese con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros podemos decir claramente, sin temor a equivocarnos, de que cuando Dios apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que tú quieras, y Salomón no se puso a decir, bueno, Señor, yo quiero más, yo quiero riqueza, yo quiero ser famoso, yo quiero ser el gobernador del mundo, yo quiero que Israel sea una superpotencia y que realmente las naciones se agacharan delante de nosotros y que... No. Él no pidió eso, y a medida que vamos estudiando, que vamos a ver realmente lo que pidió Salomón. Entonces, si el Espíritu Santo no había venido todavía, y este hombre entendió cuando Dios le dijo que pidiera, y lo único que él hizo, Señor, lo que realmente yo necesito es la sabiduría para poder guiar a este pueblo tuyo, que tú me has confiado. Necesito sabiduría. Esto fue la petición de Salomón. Y esa petición le agradó tanto al Señor, que el Señor se le dijo, listo, Salomón, tú tendrás la sabiduría. Y nosotros podemos ver el derroche de sabiduría de Salomón a través de los libros Eclesiastés, de Proverbios, de Cantares. Nosotros podemos ver realmente la tremenda sabiduría que Salomón desplegó como joven, porque Salomón no era un viejo. Salomón no sabía cómo gobernar a este pueblo, que el papá acaba de morir, que es cierto, y que él lo reemplazó y edificó el templo que de Dios, y ahora Dios se le presentó y le dice, bueno, pídame lo que quiera. Y este hombre, este joven, porque Salomón era joven,
Entonces pidió al Señor sabiduría. ¿Dónde sale ahora a nosotros que el Señor Jesucristo nos aparece y nos dice, pide lo que quieras? Si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mí, entonces pide lo que quiera. Y lo único que la gente realmente se les llega en mente es empezar a pedir todas las cosas que les rodean, que el Señor había dicho que serán añadidas. Esto muestra la falta de sabiduría, de inteligencia, de comprensión de nosotros. Porque si Salomón pudo entender su necesidad, hoy en día, ¿cuál es su necesidad como que joven? ¿Tener un carro? Sí, esa es su necesidad. Tener un título universitario, esa es su necesidad. Comprar un apartamento, comprar una casa, esa es su necesidad real. No, esto no es la necesidad de la juventud y nunca será la necesidad del pueblo de Dios. Dios espera que nosotros podamos pedirle lo que realmente vale la pena, lo que realmente es importante. Por ejemplo, en este mundo tan difícil, en este mundo tan corrompido, en este mundo tan sucio, donde realmente cada día estamos viviendo una degradación sobre degradación y la raza humana se está degenerando, se está convirtiéndose en peor que los animales que actúan por instinto. Y ahora vemos lo contrario. Los animales les están enseñando a actuar con inteligencia y el ser humano se está animalizándose cada día más. Entonces, es realmente impresionante cuál es la necesidad real de nosotros, la necesidad real de la iglesia de Dios, la necesidad real del pueblo de Dios, la necesidad real de los ancianos, de los viejos, de la juventud, de los niños, de los hombres, de las mujeres del pueblo de Dios. ¿Cuál es esta necesidad real? Esperamos que esta noche ustedes todos pueden estar pensando en eso. Pero Salomón lo entendía. Es necesario que los jóvenes entiendan cuál es la necesidad real de ellos y puedan realmente arrodillarse, rendirse a los pies del Señor y clamarle al Señor por esta necesidad. En el tiempo de Salomón, él necesitaba sabiduría. Ahora, yo no puedo que decir cuál es su necesidad, porque yo no sé, pero tú debes saber cuál es tu necesidad real, tu necesidad como hijo de Dios, no como mundano. No, la necesidad del mundano es tener gloria, es tener fama, es tener riqueza para derrochar, para pisotear a los demás, para engrandecerse, para hacer un nombre terrenal, es amontonar dinero en el banco, en las fiduciarias, eso es normal porque ellos creen que eso es lo que les hace importante, es lo que les hace grande, es lo que les da privilegios, es lo que les permite vivir la vida que ellos creen que necesitan vivir, que es una vida digna. Entonces, yo no me meto en eso con ellos, porque ellos lo pueden pensar, pero tú, como hijo de Dios,
como ciudadano del reino celestial, como hijo del Señor Jesucristo, ¿cuál es realmente tu necesidad? Eso es en lo que realmente te impelo en esta noche a pensar. A pensar. Esto es lo que el Señor quiere. Entonces, nosotros debemos vivir en ello. Por esa razón, mire bien, cuando nosotros leemos en el libro de Lamentación, el capítulo 3, el verso 27, Lamentación de Jeremías, mire que nos dice el Señor. Y esto que dice el Señor es para todos, pero realmente se refiere a los jóvenes. Lamentación capítulo 3, verso 27. Mire que nos dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Mire bien eso. Bueno le es al hombre de llevar el yugo desde su juventud. Ahora nosotros podemos decir, pero que ¿cómo así? Llevar el yugo. ¿Qué simboliza realmente el yugo? El yugo simboliza realmente sumisión y servicio. Lo vamos a traducir que así. Es bueno al hombre joven de llevar la sumisión, el servicio, de aprender la sumisión, de aprender a servir desde su juventud. ¿Por qué razón vamos a decir el yugo ahí es sumisión y servicio? ¿Será que es un cuento que invento yo? No. En el libro de Jeremías, el capítulo 27, mire que nos dice Jeremías capítulo 27, verso 8, que mire que dice el Señor. Y a la nación, y capítulo 27, verso 8, sino dice, y a la nación y al reino que nos sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Mire bien. Y vamos a leer el verso 11 y el verso 12 para nosotros entender realmente por qué el Señor decía eso. Verso 11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hable también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestro cuello al yugo del rey, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. Es decir, nosotros tenemos que entender en las situaciones donde el Señor nos ubica, no podemos ser rebeldes, sino tenemos que someternos a las situaciones, a los yugos que el Señor coloca sobre nuestro cuello. Y ahora el Señor está diciendo a los jóvenes, en las situaciones donde se encuentran,
es un privilegio para ellos de aprender a llevar el yugo, de aprender a someterse, de aprender a servir, de aprender a obedecer. No es el cuento que nos llega y nos venden siempre, como hoy en día nosotros vemos un pueblo de Dios rebelde, un pueblo de Dios protestando, haciendo manifestaciones. Es decir, eso era la situación del pueblo de Israel en medio de rebeldía, en medio de corrupción, en medio de perversión, en medio de idolatría, en medio de fornicación espiritual, en medio de adulterio espiritual. El pueblo se creía que era la nación santa, entonces ellos pensaban que no podían dejarse o permitir que ninguna nación mundana, pagana, pudiera venir a dominarles. Pero mire bien, siendo pecadores, siendo malignos, siendo desobedientes, ellos entendían que eran la crema de la sociedad, que eran hijos de Dios, entonces no podían aceptar de que Nabucodonosor, un pagano, viniera a dominarles. Pero mire lo que sucedió. Nabucodonosor fue el instrumento del Señor para someter a Israel, para castigar a las naciones rebeldes. Sí, mire bien, fue el instrumento del Señor para castigarles a ellos y les envió el mensaje a través de Jeremías de decirles: sométense a Nabucodonosor, obedecen a Nabucodonosor y vivirán. Pero si ustedes se rebelan contra Nabucodonosor, ustedes se morirán. Hoy en día es lo que el Señor nos dice y nosotros tenemos que entender: el Señor es la autoridad suprema. El Señor Jesucristo ha dicho: toda la autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Significa todo aquel que está en posición de autoridad sobre nosotros es porque el Señor lo ha puesto para enseñarnos la obediencia, para enseñarnos a respetar, para enseñarnos a ser sumiso. Es el yugo que el Señor coloca sobre su pueblo. Ahora abro un paréntesis. En ese mundo tan turbulentoso, hemos visto al cristianismo hacer lo que se le viene en gana. Hemos visto a los pastores hacer lo que se les antoja. Hemos visto a las congregaciones vivir a la manera que les parezca. Hemos visto a los hermanos haciendo lo que se les viene en gana y continúan diciendo que ellos son el pueblo de Dios en medio de la desobediencia, en medio de la apostasía, en medio de distorsionar la verdad de Dios, en medio de prostituirse con todo lo pagano, lo mundano, pero siguen diciendo que son hijos de Dios. Y ahora el Señor aparece y dice: es bueno someterse al yugo. Esto significa es que el Señor no se va a quedarse callado para siempre. Como el pueblo de Israel si decía: Jehová no ve, Jehová no oye, entonces nada nos pasará. Como la gran Babilonia que llega y se siente y dice: estoy sentado sobre mi trono y estoy reinando, entonces no soy viuda, no tendré problema. Hoy las congregaciones, los pastores dicen: es que nosotros somos los príncipes de Dios.
es que nosotros somos los cristianos, somos los hijos de Dios, somos los que conocemos la verdad. Están cayendo en lo mismo que cayó el pueblo Israel, pero el Señor les va a poner yugo encima. Todos los que hemos vivido rebeldía, por esa razón muchos que quieren que el Señor les arrebate antes de la gran tribulación, porque ellos creen que merecen ser arrebatados, pero en medio de todos sus pecados. El pueblo de Dios, Dios quiere que tú y yo aprendamos la sumisión, aprendamos el servicio, aprendamos a obedecerle a Él, aprendamos a escucharle a Él, aprendamos a hablar con Él, aprendamos a que Él debe revelarse a nosotros para nosotros realmente poder vivir una vida santa, inmaculada, sin mancha y sin arruga. Pero el Señor no puede en ese momento venir a buscar un pueblo tal como nosotros estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Ponernos un yugo. Ponernos un yugo. Y que yugo puede ser los gobernantes que el Señor coloca, porque anteriormente nosotros hacíamos tratos con los gobernantes para pasarlo bien. Nosotros habíamos traicionado al Señor para poder vivir bien, para poder sentirnos honrados, para poder recibir aplausos, para poder realmente ser honrado, para poder enriquecernos. ¿Ustedes creen que el Señor va a dejar todo ese asunto así y no nos va a poner yugo para que nos enseñen a nosotros que queremos estar en el cielo con Él la obediencia? Así hizo con Israel. Así hizo con Israel. Entonces, a nuestros hermanos, en la situación donde tú te encuentras, es el Señor quien te pone este yugo. Toda la situación, sea de hambre, sea de desnudez, sea de debilidad, o sea que lo que hoy en día llaman enfermedad, sea como sea, si esto te toca a ti, lo que realmente tú debes entender, tú debes clamar, es por tu verdadera necesidad. Y la necesidad tuya no es plata para ir al médico. La necesidad tuya no es un carro, no es una casa. La necesidad tuya no es de tener la alacena llena. La necesidad tuya no es de tener las fiduciarias o las cuentas bancarias repletas. La necesidad tuya se llama el Señor Jesucristo en tu vida. Así como Israel, a pesar de que se creía en el pueblo de Dios, cuando realmente el Señor no estaba en el pueblo, ellos habían dejado al Señor, habían corrompido el templo, habían corrompido el sacerdocio, habían profanado el nombre del Señor, pero ellos se creían que eran el pueblo de Dios, que eran el bendito y que todos los otros eran los malditos. Por esa razón el Señor envió a Nabucodonosor. Ahora, ¿cuál es tu Nabucodonosor, joven?
¿Cuál es tu Nabucodonosor anciano, viejo, mujer, hombre? ¿Cuál es tu Nabucodonosor, pastor? ¿Cuál es tu Nabucodonosor que el Señor te pone para que realmente aprendas a ser un hijo de Dios? Ah, no, cuando estamos enfermos, entonces, Señor, cúreme. Pero ¿cómo, Señor, nos va a curar si esta misma curación nos puede llevar al infierno? ¿Ustedes se acuerdan este rey Asa que estaba enfermo y quería ser curado y buscó todos los medios? Y usted se acuerda también este rey que de Israel, entonces que estaba enfermo a punto de morir, entonces si se giró, Señor, mire, yo he restaurado el culto, habían pervertido, habían ensuciado, habían hecho a la idolatría, pero Señor, yo recuperé todo eso, yo realmente acuerda de mis obras, Acuérdate, Señor, de todo lo que yo he hecho por ti. Entonces le refrego tanto al Señor lo que Él ha sido, como muchos que dicen es que, Señor, yo he viajado, yo he reunido estadios, yo he congregado mucha gente, yo he dado sermones, yo he hecho a la gente llorar, entonces yo he hecho tanto, pero Señor, tú no me vas a dejar en desgracia. Y el Señor llega y dice a Sedequías, creo, o a este rey, no me acuerdo en ese momento el nombre, y le llega y le dice, listo, te aumento 15 años más. 15 años más. El Señor sí le aumentó. ¿Qué hizo en estos 15 años? Lo primero que hizo es que los babilonios llegaron, sabían que él estaba enfermo, entonces le mandaron embajadores a preguntarle, pero ¿cómo te recuperaste? ¡Qué maravilloso! Y él, en vez de honrar al Señor y de decir, no, es que el Señor, el Dios de Israel, me ha sanado, me ha dado la oportunidad de unos días más y voy a dedicarme a honrar su santísimo nombre. Entonces, cuando llegó estos babilonios, entonces él abrió todos sus tesoros. Él abrió su palacio y mostró toda su riqueza. En vez de honrar al Señor, aprovechó los 15 años para honrarse a sí mismo y se desgració su vida solito. Y cuando los babilonios se fueron, el profeta llegó y le dijo, ¿quiénes esos hombres que vinieron a visitarte? Él dice, no, los babilonios, no, ¿y qué hiciste con ellos? No, yo les yo abrí a ellos todos mis tesoros y les mostré mi prosperidad grandemente. Entonces la sentencia llegó. ¿Cómo tú abriste tus tesoros y les mostraste a ellos? Ellos vendrán, llevarán tus tesoros, te llevarán a ti, te llevarán a tus hijos y serán extranjeros, serán esclavos a Babilonia. Muchos se atreven a hacer lo mismo hoy en día. ¿Por qué? Porque no han entendido su verdadera necesidad. La necesidad de Sedequías no era que le aumentaran los años. No, era que era mejor que el Señor le hubiese llevado y así podría estar tranquilo en los brazos del Señor. Nosotros, nuestra necesidad, si tú estás enfermo,
Tu necesidad no es la curación física. Si tú no tienes que echar en la ollita, en la alacena, tu necesidad no es que la alacena esté lleno y que puedas desperdiciar comer a tus antojos. No. Tu necesidad, la necesidad siempre de cualquier hijo de Dios, es que el Señor Jesucristo sea cada día más efectivo en nuestra vida para su honra y su gloria. Entonces, si tú no tienes para pagar el arriendo, este yugo que el Señor te coloca, no va a decir, es que yo no he visto a justos desamparados ni a su simiente que mendigue pan. Entonces a mí el Señor no me va a dejar sin poder pagar, porque el Señor tiene que honrar su nombre. Sí, claro que sí, el Señor siempre honra su nombre a su manera. Y si tú eres un hijo de Él, una hija de Él, que Él quiere que esté ahí en la eternidad con Él, téngalo por seguro. Si tú tienes que mendigar, mendigará, pedirás. Si tú tienes que quedar sin pagar arriendo, lo harás, aunque no te guste. Aunque no te guste, porque el problema es que no estás buscando la honra del Señor, sino estás buscando tu orgullo. Si la voluntad del Señor es que estés descalzo, andarás descalzo, porque es mejor. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo? Si tu ojo es ocasión de caer para ti, es mejor arrancarlo y botarlo y entrar en el reino tuerto. Si tu brazo es ocasión de caer, es mejor cortarlo y botarlo y entrar en el reino manco. Es decir, si tú eres un hijo de Dios y Él ya murió por ti y Él quiere que tú estés con Él en la eternidad, cualquier cosa que te pueda impedir estar con Él, el Señor lo hará para que tú aprendas a agacharte, a llevar el yugo desde la juventud. Desde aquí tiene que aprender a humillarte, a entregarte, pero seriamente, sea joven, sea viejo. Y muchos se tratan a veces de refregar en la cara del Señor. Es que yo llevo tantos años de la iglesia. Es que yo llevo 50 años. Es que yo llevo 20 años. Es que yo llevo... ¿Al Señor qué le importa eso? ¿Ustedes creen que realmente estos cantidad de tiempo que ustedes han llevado o están llevando les garantiza la entrada al cielo? ¿Ustedes creen por predicar el evangelio les garantiza la entrada al cielo? ¿Ustedes creen por ser pastor les garantiza la entrada al cielo? No, hermanos. Lo que nos garantiza la entrada al cielo es haber nacido de nuevo. Ese es lo que garantiza la entrada al cielo. No es por cantar bonito, no es por escribir cánticos que hacen llorar a la gente, que llenan los estadios, recorrer el mundo. No.
El entrar en el cielo es muy claro, no hay forma de confundirlo, porque el Señor fue muy claro con Nicodemo. Hombre, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la necesidad de todos nosotros en la iglesia de Dios. Todos nosotros. Es nuestra necesidad. Entonces, tenemos que aprender a llevar el yugo. Los jóvenes tienen que aprender a llevar el yugo. Y cada uno conoce el yugo que el Señor les pone. Cada anciano conoce el yugo que el Señor les pone. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que hincarnos delante del Señor y preguntarle, Señor, esto que me está sucediendo, alabado sea tu nombre, que te glorifiques en ello. El Señor Jesucristo sí nos enseñó algo que muchos han olvidado. El Señor Jesucristo, cuando vio a los discípulos durmiendo ahí y él en Getsemaní, que estaba en esta agonía, y los veía ahí durmiendo, iba y los veía que durmiendo, y él le llega y dice, ore a Dios para que tu fe no falte. Porque ellos, en medio de todo lo que iba a acontecer, iban a ver a su maestro arrestado, golpeado, pisoteado, deshonrado humanamente, iban a verlo escupido en la cara de él, iban a verlo maltratado hasta crucificado. Ellos necesitaban en este momento una fuerza, y la fuerza que necesitaban era para que, a pesar de todo lo que estaban viendo, que tuviesen fuerza para que su fe no fuera a desfallecer. En medio de la condición que tú estás viviendo, yo no sé cuál es tu condición, pero tú lo debes saber. En medio de la condición tú te encuentras. Tu necesidad no es que la condición se quite. No. Tu necesidad es la presencia real del Señor Jesucristo en tu vida. Esa es tu necesidad. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que pedir. Es lo que el Señor llega y dice ahí en Juan 15 que estamos estudiando, y llega y le dice, entonces si yo permanezco en ti y tú en mí y mi palabra en ti, pedid lo que quiera y os será dado. ¿Y qué quiero yo? Ver el rostro de Papá Dios. Esto es lo que yo deseo. El rostro de Papá Dios. Y para que este rostro de Papá Dios pueda ser real delante de mis ojos, como Job ha dicho, con estos propios ojos yo veré a Él. No es que alguien lo va a ver por mí, sino yo con mis propios ojos, aunque desechado este piel, aunque mi hueso es solo un esqueleto, aunque esta enfermedad me está carcomiendo, pero una cosa sé, es que yo veré a mi Señor con mis propios ojos. No es otro por mí, sino yo mismo veré a mi Señor. Qué tremendo, ¿eh? En medio de este cáncer
que Job tenía desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, Job no estaba pensando en curación, sino Job estaba pensando, Señor, si me va a llevar es maravilloso, pero lo único realmente que quiero es verte a ti. Y ustedes saben lo que sucedió. Lo que sucedió, lo saben, porque ahí está en Job. Mis queridos hermanos, el yugo, sumisión, servicio, entrega, calladito, calladito. Esto es lo que tú realmente necesitas entender. Es lo que nuestros jóvenes necesitan entender. Es lo que nuestros ancianos necesitan entender. Es lo que nuestras esposas, nuestros esposos necesitan entender. Es lo que cada familia necesita entender. Aprender a llevar el yugo que el Señor nos coloca. Porque sin ello nos perderemos, nos desviamos, nos enloquecemos. Pero con ello estaremos siempre de rodillas delante del Señor. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? Que llega y dice, ay, yo tengo un aguijón, es decir, yo ore al Señor para que Él me lo quita. Pero cuando más ore, el Señor un día se me aparece y me dice, bástate ya mi gracia, porque mi poder se glorifica en tu debilidad. Y desde ahí el apóstol Pablo entendió, cuando soy débil es cuando realmente soy fuerte, porque el Señor Jesucristo es mi fortaleza. ¡Qué maravilloso! Cuando soy pobre es cuando realmente soy rico, porque el Señor Jesucristo es mi riqueza. Cuando estoy enfermo es cuando realmente estoy con salud, porque el Señor Jesucristo es mi salud. Qué maravilloso que todos nosotros pudiéramos realmente estar pensando así, estar viendo las cosas así, porque así, ustedes se acuerdan de la iglesia, de una de las 7 iglesias, el Señor dice, tú eres rico, tú dices que eres rico, pero eres miserable, no tenías nada. Yo te aconsejo que compras que de mí oro para que seas realmente rico, colirio para realmente untar sus ojos y puedas ver. Hoy en día el cristianismo se cree rico, se cree importante, se cree en la última Coca-Cola del desierto, cuando realmente no es siquiera ¿qué? Una gota de sereno. No es una gota. Y a la otra iglesia de Sardis, que creo que él llega y dice, aunque eres pobre y tienes todas las necesidades, pero realmente eres rico porque te has mantenido en mí. Hermanos, es necesario aprender a llevar el yugo desde la juventud. Desde la juventud. Porque ahí aprendemos a respetar a Dios, aprendemos a honrarle, aprendemos a glorificarle, aprendemos a someternos a Él. Y ahí está cuando el yo se muera y crezca el Señor Jesucristo. Y así, a medida que el Señor Jesucristo vaya creciendo realmente en ti, entonces tendrás el privilegio de ver su rostro y el rostro de Papá Dios. Esto es lo que realmente tú y yo necesitamos. Es lo que realmente
nuestros jóvenes necesitan. Es lo que realmente nuestros ancianos necesitan. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido. Entonces vamos a quedarnos ahí. Es bueno, no olviden eso. Lamentación 3:27. Es muy bueno llevar el yugo desde la juventud. Es mejor las situaciones que tú te encuentras como hijo de Dios. No es el diablo que te mete, sino es el Señor que te pone para ayudarte. Tú le pides, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero ser como tú, Señor, yo quiero estar contigo en la eternidad. Entonces el Señor está trabajando en ello. Toda esta situación, cualquiera que sea, diga como Job: Dios dio, Dios quitó, alabado sea nuestro Dios. Nunca dices: es que Jehová no oye, Jehová no entiende. Es que yo soy el príncipe del pueblo de Dios. Estos son voces equivocados. Señor, que haga el Señor en ti lo que Él tiene que hacer para que tú puedas estar en la eternidad. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta noche porque eres bueno y en gran manera. Ayúdenos, oh bendito Dios, a entender que todo lo que nos está sucediendo es para nuestro bien, como tú lo enseñas a través del apóstol Pablo. Todo nos acontece, es para bien. Cualquiera sea nuestra situación, es para bien. Ayúdenos a hincarnos siempre, siempre delante de ti. Ayúdenos a que tú seas glorificado en nosotros para tu honra y tu gloria, pero no como nosotros determinamos o pensamos que debe ser, sino como realmente tú crees, tú sabes que es. Solamente te pedimos que nos dé fuerza para poder aceptar con contentamiento, cualquiera fuere nuestra situación, podamos aprovechar para estar siempre rendidos a ti. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, y muy buena noche.